En esta ocasión, continuando con estas temáticas de geometría, lo que vamos a analizar es áreas y perímetros. Bien, ¿qué es el área? El área de una figura geométrica es el espacio que queda encerrado entre los límites de una figura. Para calcular el área de ciertas figuras geométricas, lo que hacemos es utilizar una serie de fórmulas dadas por cada una de las estructuras o de la forma de la figura geométrica que estamos analizando. En este caso, el área de una figura hace referencia a lo que puede estar de manera interna dentro de una figura geométrica, mientras que el perímetro, bueno, llamamos perímetro de una figura geométrica plana a la longitud de su contorno. El perímetro, por tanto, es la medida de longitud que podrá valerse o estimarse en centímetros, metros, pulgadas o en cualquier unidad longitudinal. En este caso, el perímetro, chicos, hace referencia a la parte externa o que delimita a una figura geométrica. Entonces, si hablamos de áreas y perímetros, el área siempre va a ser la parte interna y el perímetro la parte externa o la que delimita la estructura de lo que es la figura geométrica. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que calculamos áreas y perímetros. Bien, ¿cómo se calcula el área y el perímetro de una figura geométrica? Como lo acabamos de analizar en la concepción anterior, el área se calcula a través de fórmulas y el perímetro también. Sin embargo, el perímetro regularmente lo podemos calcular haciendo la suma del valor de cada lado de la figura que estemos analizando. En este caso, vamos a ver cómo es que podemos calcular el área de un cuadrado. Bien, un cuadrado, al ser una figura geométrica o en este caso un polígono, tiene estructuras comunes. En este caso, un cuadrado va a tener 1, 2, 3 y 4 lados que van a medir exactamente lo mismo porque, como su nombre nos lo indica, es un cuadrado. Bien, el área se calcula a través de área es igual a lado por lado y su perímetro lo podemos obtener a través de perímetro es igual a lado más lado más lado más lado, es decir, lado más lado más lado más lado. Ok, veamos este ejemplo. Tenemos un cuadrado de 4 centímetros por 4 centímetros. En este caso, para poder conocer tanto el área como el perímetro, lo único que vamos a hacer es aplicar la fórmula. En este caso, la fórmula me dice que el área es igual al lado por lado. Entonces, mi área va a ser igual al valor del lado número 1, que sería 4, por el otro lado, que sería 4. Hago la operación correcta y 4 por 4 es igual a 16. Por tanto, el área de un cuadrado de 4 centímetros por 4 centímetros es igual a 16 centímetros. Bien, ahora calculemos su perímetro. Perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Al ser un cuadrado sabemos que cada uno de sus lados vale o equivale a lo mismo. Entonces, perímetro va a ser igual a 4 más 4 más 4 más 4. Hacemos la suma correspondiente y obtenemos que su perímetro es igual a 16 centímetros. Esto únicamente para el caso que tengamos cuadrados, es decir, que sus lados tengan la misma longitud. Bien, ahora veamos cómo calculamos el área de un rectángulo. Hablamos de que un rectángulo puede ser un cuadrilátero o un polígono que conocemos como cuadrilátero. Sin embargo, un rectángulo no tiene, a diferencia del cuadrado, un rectángulo no tiene sus medidas iguales. En este caso, el rectángulo tiene una base y una altura. Para calcular el área de un rectángulo, área es igual a base por altura. Para calcular su perímetro, lo que nos dice es, el perímetro es igual a base más
altura más altura. Bien, ahora, si aplicamos estas fórmulas al ejemplo que tenemos aquí, tendríamos lo siguiente. Tenemos un rectángulo que mide 6 centímetros por 4 centímetros. Entonces, si aplicamos la fórmula del área, área va a ser igual a base, que es igual a 6 centímetros, por altura, que es igual a 4 centímetros. Entonces, área es igual a 6 por 4. 6 por 4, 24. Por lo tanto, el área de este rectángulo es igual a 24 centímetros. Es decir, que de manera interna, aquí este rectángulo tiene 24 centímetros. Ahora bien, vamos a calcular su perímetro. El perímetro me dice base, ok, base, 6 más base, es decir, la base de arriba que mide lo mismo, 6 más altura, ¿ok? Altura, 4 más altura, que es la que tenemos paralelamente, 4. Bien, hacemos la suma, 6 más 6, 12, más 4, 16, más 4 serían 20. Entonces, un rectángulo de 6 centímetros por 4 centímetros tiene un área de 24 centímetros y un perímetro de 20 centímetros. Ok, continuamos y tenemos ahora al triángulo. Bien, cada figura geométrica tiene una forma distinta de calcular el área o su perímetro. El perímetro regularmente lo observamos de manera diferente, pero al final del día, reitero, el perímetro no es más que conocer cuál es la longitud de la figura que estamos analizando. Pero en este caso, hablando del triángulo, tenemos que el triángulo tiene una base y tiene una altura. Bien, para que nosotros podamos conocer el área de un triángulo, aplicamos la fórmula. Área es igual a base por altura entre 2. Para calcular su perímetro, me dice que el perímetro es igual a lado por lado por lado. Ok. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos un triángulo cuya base es igual a 6 centímetros y su altura es igual a 5. Si aplicamos la fórmula, podemos obtener el valor de su área. Ok, área. Área es igual a base. ¿Cuál es nuestra base? 6 centímetros. Por altura. ¿Cuál es nuestra altura? 5 centímetros sobre 2. ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer es la multiplicación y lo que me resulte lo divido entre 2. Es decir, 6 por 5, 30 entre 2. Ahora sí, 30 entre 2, 15. Por lo tanto, el área que hay en un triángulo cuya base es de 6 centímetros y altura es de 5, corresponde a 15 centímetros de área. Es decir, dentro de este triángulo hay un área de 15 centímetros. Bien, ahora, ¿cómo calculo su perímetro? Su perímetro va a ser igual a la suma de lado más lado más lado, es decir, 6 más 6 más 6, tomando en cuenta que esas fueran las medidas, o estas son más bien las medidas que nos está dando este triángulo. Cada figura geométrica es distinta y tiene distintas, pues distintas longitudes, ¿no? Bien, entonces perímetro es igual a 6 más 6 más 6. Hago la suma correspondiente y el perímetro es igual a 18 centímetros. Bien, veamos un ejemplo más. ¿Cómo puedo calcular el perímetro de un rombo? Bien, para calcular el perímetro de un rombo, yo tengo que entender que el rombo tiene lados, que tiene una diagonal menor y una diagonal mayor. La diagonal mayor es el total o lo que mide desde el extremo inferior del rombo hasta el extremo superior, ¿ok? La cantidad que obtengamos aquí es la que corresponde a la diagonal mayor. Ahora bien, la diagonal menor va a corresponder al extremo, a lo que mide del extremo izquierdo de nuestro rombo hacia nuestro extremo derecho. Según la fórmula, vamos a poder calcular su área determinando que área es igual a diagonal mayor por diagonal menor.
Y el perímetro, simple y sencillamente sumando cada uno de sus lados. En este caso, esta figura geométrica me dice que el rombo que estamos analizando tiene 4 centímetros de lado, tiene 6 centímetros en su diagonal mayor y 3 centímetros en su diagonal menor. Ahora bien, para conocer el valor de su área, lo único que voy a hacer es aplicar la fórmula. Área es igual a diagonal mayor por diagonal menor. En este caso, según mis datos, sería diagonal mayor, que son 6 centímetros, por diagonal menor, que son 3 centímetros. Hago la multiplicación correspondiente y obtengo que área es igual a 18 centímetros. Ahora bien, voy a calcular su perímetro. El perímetro me dice que no es más que la suma de sus lados. Bien, me dice aquí que el lado es de 4 centímetros, entonces sumaría 4 más 4 más 4 más 4, obteniendo así que el perímetro es igual a 16 centímetros. Bien, continuamos. Ahora, dentro de un romboide, ¿cómo es que yo puedo calcular el área de un romboide? Bien, entendamos que un romboide tiene una base y tiene una altura. La altura que tiene mi romboide es lo que mide desde este extremo hacia este extremo en una recta, ¿sale? Lo podemos medir desde aquí o bien lo podemos medir de esta parte y trasladando una pequeña línea, ¿sale? Entonces, así es como nosotros podemos entender que nuestro romboide tiene una base y tiene una altura. En este caso, el área del romboide es igual a base por la altura. Ahora, su perímetro, al igual que hemos estado viendo en las figuras anteriores, el perímetro es igual a la base, primer base, más segunda base, más altura, más altura. Ok, entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un romboide cuya base es de 6 centímetros y su altura es de 3. El área la voy a calcular en el momento en el que aplico la fórmula. En este caso, área es igual a la base, que son 6 centímetros, por la altura, que son 3 centímetros. Hago las operaciones correspondientes y obtengo que el área que hay dentro de este romboide es igual a 18 centímetros. Ahora bien, calcular su perímetro. ¿Cómo voy a calcular su perímetro? Perímetro va a ser igual a base más base, entonces 6 más 6 más altura 3 más altura 3. Entonces hago las sumas correspondientes y obtengo que el perímetro es igual a 18 centímetros. ¿Sale? No siempre va a salir lo mismo, sino que va a depender de la simetría y las medidas de cada una de las figuras. Bien, ahora, ¿cómo obtengo el área de un polígono de 5 lados? O lo que comúnmente conocemos como un pentágono. Un pentágono, dentro de las características como un polígono, sabemos que tiene lados y que tiene un apotema, que es justo la medición del punto central hacia uno de sus lados. Bien, el área o la fórmula para calcular su área me dice que área es igual a perímetro por apotema sobre 2, lo que significa que para que yo pueda calcular el área de un pentágono, lo primero que necesito calcular es el perímetro. Ahora bien, el perímetro me dice que lo voy a poder calcular haciendo la multiplicación de lo que mide uno de sus lados por el total de lados. En este caso, al hablar de un pentágono, significa que voy a multiplicar lo que mide uno de sus lados por 5. Entonces, en este ejemplo que tenemos me dice que el lado mide 5 centímetros, pero su apotema 3 centímetros. Para poder yo calcular su área, primero tengo que calcular su perímetro. En este caso va a ser lado
por el total de lados. Entonces, el lado vale 5 centímetros. Ahora bien, ¿cuántos lados tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, perímetro es igual a 5 por 5. Hago la multiplicación correspondiente y obtengo que el perímetro de este polígono de 5 lados que estoy analizando es igual a 25 centímetros. Ahora bien, ya obtuve el perímetro. Puedo entonces aplicar la fórmula del área. Área es igual a perímetro, que es el que acabamos de calcular, 25 centímetros, por el apotema, que es igual a 3. 25 por 3 entre 2. Primero hago la multiplicación correspondiente y obtengo que 25 por 3 es igual a 75 sobre 2. Ahora sí, 75 entre 2, 37.5, lo que significa que dentro de este polígono de 5 lados hay un área total de 37.5 centímetros. Les explico sus tareas rápidamente, chicos. Vamos a tener dos tareas. La primera es la siguiente. Traza en tu cuaderno las siguientes figuras con las medidas indicadas y calcula el área y el perímetro. Es decir, ustedes en su cuaderno van a trazar cada una de estas figuras tomando en cuenta las medidas que se les están indicando, tal cual las van a dibujar en su cuaderno con las medidas que les estoy indicando en cada una de ellas. Y además me van a dar el valor de su área y su perímetro según como lo acabamos de observar. Bien, la tarea número 2 es: traza en tu cuaderno, según las medidas que ustedes crean correspondientes, los siguientes polígonos irregulares. Ustedes en su cuaderno lo primero que van a hacer es dibujar estos 4 polígonos irregulares de la forma en la que ustedes, del tamaño que ustedes consideren. Bien, una vez que ya los trazaron, los van a dividir o los van a marcar de forma tal que dentro de cada uno de estos polígonos ustedes formen diferentes figuras geométricas. Es decir, por ejemplo, si ustedes se ponen a analizar y trazan una línea de este punto a este, ustedes tendrían dos triángulos. Entonces, lo que ustedes van a hacer una vez que dividan a los polígonos según las figuras que ustedes correspondan, lo que van a hacer es determinar cuánto mide cada uno de sus lados y ahora sí aplicar las fórmulas y van a encontrar el área y el perímetro de cada una de las figuras que ustedes encuentren o enmarquen dentro de cada uno de los polígonos irregulares, ¿sale? Ya saben que la fecha o la entrega de tareas siempre es el viernes que sigue después de la sesión, ¿sale? Igual cualquier duda me la hacen saber a través del grupo de WhatsApp. Gracias chicos y que tengan excelente día.